Buenas noches, ¿cómo están? La verdad que un gusto verlos, compartir con ustedes y que podamos estar acá por la gracia del Señor. Bueno, hoy me toca compartirles en el Señor, están viendo las parábolas, me toca hablar de la parábola, en mi Biblia está titulada El rico y Lázaro, y yo lo he subtitulado Los dos hombres ricos. Y vamos a tratar de entender por qué el Señor ha puesto ese título, porque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Pero los títulos sabemos que no, porque fueron puestos como los numeritos que usted tiene en su Biblia. Eso no estaban puestos, sino fueron puestos para que nosotros tengamos un orden, una cronología y podamos entenderla de mejor manera. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, pensando en la palabra de Dios, lo que yo quiero hoy transmitirle no es lo que yo quiero, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y pensando en esta parábola, primeramente busqué un significado para la palabra parábola, y dice que es un relato corto, con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Bien, eso para que tengamos idea de lo que vamos a tratar y de lo que tratan las parábolas, pero yo quiero demostrarle que las parábolas tienen un significado mucho más profundo y que nosotros podamos comprender todo esto. Pero vamos a ir directamente a la lectura de la palabra en Lucas capítulo 16. Vamos a buscar del versículo 19 al 31, vamos a leer bastante. Vamos a tratar en este tiempo ser eficientes para que podamos comprender el mensaje del Señor. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Al escuchar esta historia, usted puede creer, como yo, en esto que no es un invento. ¿Por qué no es un invento? Es la revelación de Cristo, la revelación del Señor, algo que el Señor trata de transmitirle a sus seguidores, a sus discípulos, a sus hijos, porque Él trata de mostrar a través de esta parábola que Él conoce el antes de todas las cosas. Él estaba en este relato tratando de especificarle, de enseñarle a sus discípulos que había un lugar de tormento para aquellos que no creían en Dios, que no tenían a Dios, y un lugar de regocijo, de paz, como dice la Escritura, en un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, un lugar en el cielo, un lugar en la presencia del mismo Dios. Y trataba de, a través de esta parábola, trataba de enseñarles de que Él conocía no solamente el presente, sino que conocía lo que había de venir y lo que ya era.
Y para poder entender esta parábola y entender de lo que hablo, de la preexistencia de Cristo, de que Cristo estaba antes de todas estas cosas, los invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 8 y vamos a leer 7 versículos. Juan capítulo 8, del verso 51 al 58. Es hermoso lo que vamos a poder apreciar acá y vamos a poder ver cómo Dios se revela a través de la palabra a la iglesia hoy a nosotros y nos quiere mostrar de lo que Jesús es, que Jesús es Dios encarnado y que Jesús estaba manifestando que Él estaba antes que todas las cosas. Dice así en Juan capítulo 8, verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes dominio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es tremendo. Ahí el Señor, en otro diálogo con los judíos, con un pueblo que lo rodeaba, que había fariseos, había religiosos, había saduceos, había herodianos, Él tenía un público diverso. Y aunque nosotros no creamos, esto también suele suceder hoy cuando se predica a Cristo crucificado. Personas que creen conocer a Dios, personas que con su boca dicen que creen en Dios, pero su corazón muy lejos de Él está. Y acá habla y hace referencia en esta parte de la Escritura, cuando dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba mostrando su preexistencia, que en el seno de Abraham estaba dando y contando lo que sucedía a las personas que no creían en Jesús, a las que no creían en Dios. ¿Por qué? Lo vamos a comprobar a medida que vayamos avanzando, pero quiero que sepas, como dice en Colosenses 1:17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice su palabra en el Salmo 48:14, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestro Dios conoce, nuestro Dios sabe, nuestro Dios promete, y dice la palabra de Dios que las promesas son en Cristo sí y amén, y su palabra se cumple en el cielo como se cumple en la tierra. Por eso, teniendo esto en mente, tratando de comprender que la palabra de Dios es verdad y que la profecía que el Señor nos trae, la profecía que nos ha revelado el Señor de lo que ha de suceder, porque esto va a suceder en un tiempo, y ese tiempo va a ser cuando el Señor juzgue todas las cosas, porque sabemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que el infierno todavía no ha sido inaugurado. El infierno va a ser inaugurado, según la palabra de Dios, por Satanás y sus demonios, cuando el Señor juzgue todas las cosas. La iglesia ya no va a estar, y el Señor va a juzgar todas las cosas después de la gran tribulación, y va a tomar a Satanás, a sus demonios, y los va a lanzar al lago que arde con fuego y azufre. Pero acá habla del Hades, un lugar de tormento, un lugar para mí preexistente antes de lo que es el infierno. Porque dice que este hombre rico, era atormentado de día y noche. Este hombre está en un lugar a donde él clama desde su corazón por su familia. Clama para que los suyos no vayan al infierno. Es impresionante tratar de comprender en nuestra mente finita que hay personas que no conocen a Cristo, que están en este momento siendo atormentadas por sus pecados, que están pensando en nosotros que no vayamos a ese lugar. Hay personas que no han conocido a Cristo, que se le ha predicado a Cristo, que han estado en la iglesia de Cristo, que han escuchado la palabra de Cristo, pero han cerrado sus oídos, sus ojos espirituales a la voz de Dios, y hoy están siendo atormentados. Pero fíjense hasta dónde nos lleva esta parábola para poder dimensionar lo que es capaz de hacer el hombre cuando su alma está siendo atormentada, cuando está siendo turbada.
A la luz de la palabra podemos decir que esto no es un invento, esto es una revelación de Dios vivo. El Señor Jesucristo le estaba contando a sus discípulos lo que había de venir, pero también debemos comprender por qué el Señor le hablaba en parábolas. Esta parábola vamos a encontrar primeramente ejemplos comparativos que van a dar luz, van a enriquecer nuestro conocimiento en relación a quién creemos y qué es lo que creemos. Pero también quiero que al término de esta enseñanza usted pueda tener la plena certeza dónde va a pasar su eternidad. Porque esta palabra tiene un principio de eternidad. Y si usted todavía no está seguro dónde va a pasar su eternidad, hoy es un día que usted puede aprender a dónde va a estar. Dice que los que tienen al Hijo tienen la vida, pero dice que los que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya han sido condenados. Y ese lugar de condenación, ese lugar de tormento, ese lago de fuego que ahora la palabra existe porque Jesucristo lo enseñaba a través de las parábolas. Anhelo que el Espíritu Santo en esta noche pueda gobernar nuestros corazones, pueda convencernos si nos tiene que convencer de algo, que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad entre nosotros y pueda guiarnos a toda verdad, como dice su palabra. Que Él nos guía a toda verdad, dice que nos enseña, que Él nos recuerda las enseñanzas de Jesús y que si has escuchado esta palabra y todavía no la has comprendido, que el Señor abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo hoy se mueva con esa libertad que puede convencer, que puede llevar a una persona a entender y a comprender las verdades del Evangelio. Vamos a ver algunas de estas cosas que digo que son muy notables, que se oponen o son diferentes o tienen diferencias muy notables, que se oponen entre sí. Podemos también decir que hay dos realidades muy diferentes. Podemos hablar de dos hombres. Primero, antes de ir a quién vamos a hablar y que vamos a poder mirar y observar en profundidad o de una manera diferente a estos dos hombres, estos dos corazones que el Señor hoy nos abre a través de la palabra, vamos a tratar de entender lo que es una parábola. En Lucas 8:10 dice: y Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Le hablaba a sus discípulos. Los misterios del reino de Dios, esta sabiduría que el Señor nos está dando de poder comprender el misterio de lo que va a ser el juicio, la salvación, la eternidad, el tormento, el infierno, de que un segundo después la muerte es tarde para poder tomar una determinación que voy a hacer con mi alma. Este misterio es revelado a los hijos. Por eso el Señor le dice a ustedes, le he dado a conocer los misterios del reino, pero dice en Lucas 8:10, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Es tremendo. El Señor hablaba con parábolas para hacerse notar ante sus hijos quién eran, y a ellos les revelaba el misterio, a los que tenían los ojos que veían y los oídos que escuchaban, pero para los otros eran viendo no veían y oyendo no escuchaban. Hoy por su gracia entendemos en la lectura, y los que tenemos el Espíritu del Señor en nuestro corazón, que conocemos los misterios del reino. Esto se llama revelación de lo que ha de suceder. El Señor a la iglesia, a sus hijos, le da revelación. El Hijo de Dios sabe por qué predica Cristo. El Hijo de Dios sabe qué vino a ser Cristo. El Hijo de Dios sabe a dónde nos guía Cristo. El Hijo de Dios sabe qué hizo Cristo por él. Pero el que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, que está encerrado en su propio corazón creyéndose que no necesita nada, la palabra de Dios dice: el necio dice en su corazón que no hay Dios. Dice también la palabra de Dios que aquel que tiene ojos y no puede ver, tiene oído y no puede escuchar, no simplemente es sordo o mudo, sino que un día, cuando se abran los libros y todas las cosas sean juzgadas, esos hombres van a ser condenados. Y lo vamos a tratar de comprender a través de la Escritura. Tres cosas que tenemos por su revelación nosotros como iglesia que tenemos que tener en cuenta. Podemos ver, podemos escuchar y podemos entender. Podemos ver, podemos escuchar y podemos entender al Señor, su palabra y la revelación que Dios ha traído a través de su Espíritu Santo cuando Él se manifiesta, que se predica a Cristo, cuando escuchamos su palabra, cuando leemos, cuando adoramos, cuando somos ministrados por Él. Podemos ver, podemos escuchar y podemos entender. Cuando revisamos este texto podemos ver, primero, en esta parábola, en
dos comparaciones podemos ver dos hombres, uno que lo llaman rico y al otro que lo llaman pobre. Uno rico, saludable, saciado de todo, y un enfermo, deseoso de llenar el estómago. Podemos también encontrar en estas comparaciones dos acontecimientos: la muerte de un pobre que es llevado por los ángeles, y yo acá aclaro en mi nota, solo los ángeles de Dios en obediencia pueden llevar a un hijo de Dios a la presencia del Dios vivo, porque dice que nuestro Dios, aún más allá de la muerte, nos va a guiar. Y Él manda a sus ángeles cuando un hijo de Dios muere y lo lleva a su presencia. Pero lo que me llama poderosamente la atención es la muerte del rico. Fue sepultado. Eso dice la Escritura. Fue sepultado. Pero no quiere decir que termina ahí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos ver dos lugares. El Hades, que hace representación a un lugar de tormento, al infierno. También se puede ver en la Escritura como abismo. En otras ¿cómo que se dice? En otras versiones de la Escritura, en otras versiones más modernas podemos ver abismo, podemos ver infierno, Hades. Pero también habla del seno de Abraham, que es un nombre referente al cielo, al lugar para los hijos de Dios. Por eso vemos que este hombre pobre, Lázaro, que para mí era rico, y ahora lo vamos a descubrir en la palabra, era muy rico. Este hombre fue al seno de Abraham, ese lugar de descanso, ese lugar de reposo, como dice la Escritura, que es un lugar del cielo donde no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. A ese lugar está preparado para nosotros, el Señor está preparando una morada. Aquí podemos ver el contraste de dos vidas notablemente muy diferentes, con destinos muy diferentes. Y para poder comprender estos datos que van a ser muy relevantes a la hora de poder ver y entender. Porque si sos hijo, al leer la parábola, como la hemos leído, vas a poder ver, vas a poder entender y vas a poder oír lo que Dios nos dice a través de esta Escritura, ¿no? Está muy clara la parábola del Señor en relación a estos hombres situados en la Escritura. No habla de que por ser rico o estar económicamente bien vas a ir al infierno. Nada tiene que ver. Pero cuando vos la lees acá te da a entender la interpretación natural de un hombre sin la revelación de Dios, un hombre sin el Espíritu Santo de Dios. Cuando lee esto dice los ricos se van al infierno. Pero nada tiene que ver con eso. Acá lo que el Señor estaba diciendo, lo que Dios nos quiere hablar, es que no habla que por las riquezas los hombres van al infierno. Habla de que por el amor a las riquezas, que es la raíz de todos los males, y el mal supremo es en las riquezas muchas veces, como en este caso, hacen al hombre olvidarse del Señor. Hacen que un hombre que cree tenerlo todo, cree haberlo alcanzado todo, cree que no necesita de Dios. Por eso el necio en su corazón dice no hay Dios, porque se cree autosuficiente, se cree autodidacta, se cree superado, se cree que por sus títulos, por sus logros, se cree que por lo que él ha alcanzado no necesita de Dios. Y ese hombre es notablemente rico. Rico puede ser para este mundo, rico en posesiones, rico en una gran cuenta en el banco, rico en títulos obtenidos, rico en placeres, rico en los placeres de este mundo, pero también puede ser rico en problemas. Usted puede ser ese hombre, rico en necesidades, un hombre rico en excesos. Puede que usted sea rico en indiferencia hacia su prójimo, hacia su familia y hacia Dios. Usted puede ser rico en indiferencia y puede tener a un necesitado en su camino y puede ignorarlo. Usted puede ser rico en indiferencia hacia sus hijos. Puede ver que sus hijos necesitan el amor del padre, el amor de su madre, y usted camina entre ellos indiferente. Puede ver a una persona, a un niño que está necesitando algo y usted puede ser millonario en indiferencia. Puede hacer que son invisibles de la sociedad. Todas estas riquezas antes mencionadas hacen que los hombres se olviden de Dios y de lo que ya fue establecido. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de la muerte del juicio. Está establecido que el día que el hombre deja esta tierra, va a estar frente a Dios. Va a estar ahí con Dios cara a cara y va a ser juzgado. Y ya dice la palabra de Dios que para el que no creyó, para este que se creyó rico, pero déjame leerte lo que dice Dios de este hombre rico. En Apocalipsis 3:17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. Tú dices, yo no necesito nada. Tú dices, yo ya conozco a Dios. Estos fariseos que estaban delante del Señor, cuando Él hablaba, cuando Él hacía mención al padre Abraham, que Abraham se había regocijado, se había puesto contento cuando sabía que Jesús iba a salvar a los hombres. Eso es lo que leímos en Juan capítulo 8, que Jesús ya estuvo con Abraham. Jesús vio la historia completa. Jesús vio a este hombre que decía ser rico, pero era rico en miseria. Este hombre era rico en pobreza, era rico en ceguera, oscuridad espiritual, y estaba desnudo creyendo tenerlo todo porque vestía ropas espléndidas. El Señor dice, tú dices, yo no necesito. Tú dice, acá el Señor está haciendo referencia, tú te crees ser algo, tener algo por lo que has alcanzado, eres miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Pero me encanta el Señor porque cuando corrige de esta manera, como en Apocalipsis, también da una esperanza. Por tanto, yo te aconsejo de que no compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Señor acá nos está diciendo que nos ama tanto, que nos da la revelación de la Escritura para que si venimos a una congregación, sea acá o donde sea que vayamos, y que nos creemos que somos hijos porque leemos, porque cantamos, pero aclaré al principio, a sus hijos Dios se les ha revelado, y cuando abren la Escritura pueden comprender que Dios siempre habla, pueden comprender que Dios lo ama de tal manera que quiere que comprenda lo que Cristo hizo en la cruz, que no es simplemente un acto para decir, sí, Jesús murió por nuestros pecados. Muchos saben que Jesús murió por nuestros pecados, pero muchos no lo hacen Señor, porque quieren gobernar su mente, su corazón, sus cosas, creyendo que no necesitan del señorío de Jesús. Por eso Jesús ha venido a nosotros, para que si creemos en Él no perezcamos como este hombre rico, rico en miseria espiritual, rico en entendimiento. Era pobre, desventurado. En Deuteronomio 32:18 encontré un pasaje que dice, de la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. El hombre necio, el hombre rico en los placeres, el hombre rico en los excesos, el hombre rico en la intolerancia, el hombre rico en la indiferencia, delante de Dios es pobre, desventurado, miserable. Y muy lejos de conocer al Dios vivo, que dio su vida por nosotros. En este texto también revela que el hombre sin Dios, después de muerto, conserva su estado de conciencia, su carácter y demás rasgos como la soberbia. Este hombre que tenía todo, aún en el infierno, siendo atormentado, mándalo a Lázaro, padre Abraham, mándalo al mendigo que moje su dedo y me traiga una gota de agua, porque el infierno me quema, me atormenta, me arde, tengo sed. Su conciencia estaba intacta. Su carácter permanecía. ¿Por qué? Porque nunca se había encontrado con Dios. Fíjense que le dice Padre Abraham. ¿Sabe qué quiere decir que un judío diga Padre Abraham? Lo reconocía como el amigo de Dios, como el padre de multitudes, como el padre de muchedumbres. Lo conocía la ley. Había leído la ley, pero no la había interpretado. No la había comprendido. Que el Mesías que había de venir era Jesús. Entonces él te dice, Padre Abraham, como haciendo un reconocimiento, yo te conozco, tú eres el padre de la fe, el padre de la muchedumbre, mándalo a Lázaro que moje su dedo. Estaba en su corazón tratando de hallar el favor después de la muerte, cuando tuvo la vida para adorar a Dios con su riqueza, para amar a Dios por la vida que le dio, se olvidó de Dios. Pero ¿cómo es el hombre? Que en el estado del tormento se acuerda de que hay un Dios, y como dice su palabra, todo el mundo se postrará. Los que están en el cielo, los que están en la tierra, se postrarán, doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesús es el Señor. Por eso le decía, Padre, mándalo a Lázaro. Pero bueno, esto no termina acá. Quiero explayarme en este lugar, el Hades. Dice, aparece como un lugar de tormento, preinfierno, donde el hombre sin Cristo es atormentado esperando por el juicio final, donde será lanzado después que sean juzgados Satanás y los ángeles, como dice la Escritura en Apocalipsis
20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Habla que el hombre que no conoció a Dios va a morir 2 veces. La misma muerte va a expresar la misma muerte, otra muerte más, porque la muerte va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte va a morir 2 veces. El hombre sin Cristo va a morir físicamente y eternamente separado de Dios en un lugar de tormento, la muerte espiritual, la muerte sin la luz, sin la gloria de Dios, porque dice que por nuestros pecados fuimos separados de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, al no tenerla, es la misma condenación, donde la luz que va a alumbrar a estos hombres va a ser el mismo fuego del infierno. Eso dice la Escritura. También dice en Apocalipsis 21:8 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, hasta la muerte segunda. Pero dice también, pero los cobardes, después de escuchar su palabra, después de haber apreciado la Escritura, después de haber tenido oídos para oír y no escucharon porque siguieron en la necedad de su corazón, dice, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Escritura revela que el hombre que rechaza al Hijo de Dios, que elige estar lejos de Dios y no arrepentirse de sus pecados, la Biblia enseña que va a estar condenado a una eternidad en un lugar de tormento. ¡Cuánto dolor, eh! ¿Cómo entender a este hombre? ¿Cómo entender a este hombre su tormento? ¿Cómo comprenderlo? La palabra de Dios también dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese tormento del que se habla, porque no nos puede explicar el todo de Dios. La Biblia no nos puede expresar literalmente los gritos, pero yo acá puedo ver a un hombre y un montón de personas alrededor de él gritando, crujiendo sus dientes de dolor, de tormento, de tristeza, por estar separados de Dios. Y veo a este hombre que le decía, Padre Abraham, mándalo a Lázaro que le vuelva de los muertos y le hable a mi familia, porque tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar. Es tremendo saber que las personas que no quieren a Cristo hoy oran por los que están en la tierra para que no vayan al infierno. Porque este hombre oraba al Padre Abraham, le clamaba, le decía, por favor, manda uno que vuelva de los muertos y le diga que no vengan a este lugar, que se arrepientan. Pero tremenda y poderosa la palabra del Señor cuando dice que Abraham, mirándolo, le dijo, tienen a Moisés, tienen a los profetas, que escuchen a ellos, para eso lo tienen. Entonces yo trataba de comprender contextualmente la palabra y decía, Señor, cómo el Señor Jesucristo, porque Él aparece 400 años después del silencio y de la oscuridad, esos 400 años de oscuridad, dice que hubo entre el Antiguo Testamento y la aparición de Juan el Bautista como el profeta. El profeta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento era Juan, que apareció 400 años después del silencio, y el Señor tenía aproximadamente después de su ministerio más de 30 años, o sea que más de 430 años aproximadamente aparece el Señor y le dice que escuchen a Moisés y a los profetas. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo lo van a escuchar si 1000 años antes tuvo Moisés? Pero también digo, ¿cómo van a escuchar a los profetas? Isaías, que 800 años antes, 500 años antes, anunció que Jesucristo, en el capítulo 53, como leíamos hoy, iba a ser crucificado, que iba a venir como un cordero delante de sus trasquiladores, que iba a enmudecer, que iba a ser un varón de dolores experimentado en quebranto, que por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados. Por eso ahí yo le decía, Señor, explícame. Y el Señor me dio el entendimiento y me dijo, Gonzalo, tenía la ley, tenía la palabra, tenía la Torá, tenía la revelación en sus manos y aún así no creyeron. Entonces ahí entendí cuando el Señor le dice, tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen a cada uno de ellos para escucharlo y aún así no van a creer si un muerto se levantase, dice Moisés. Entonces es tremendo. Podemos avanzar un poquito más y entender en esta apreciación. Dice también el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora entiendo por qué hay muchos hombres que hoy están gritando y orando desde el infierno para los familiares que no conocen a Cristo, se arrepientan.
Apreciamos a Lázaro. Vamos a dar una mirada a Lázaro y yo lo veo como un hombre rico. Dice la Escritura que Lázaro estaba echado a la puerta y que ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa de este rico. Ustedes dicen, porque yo lo veía como el pobre y rico, porque uno cuando lee la Escritura lee el título y ya se sujeta al título y baja leyendo de acuerdo al título, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios nos conduce a toda verdad, que el Espíritu Santo se manifiesta y nos revela lo que Dios quiere decirnos al corazón. Y yo veo acá y puedo observar a través de Dios y de Lázaro que Lázaro era rico. Porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lázaro era rico, era pobre en espíritu y era rico porque conocía la palabra, conocía a Dios, conocía que un día iba a ser saciado, porque dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ¿sabes qué? Veo acá que Lázaro no solamente era rico en el conocimiento, sino que era rico en paciencia. Ansiaba alcanzar, ansiaba por la fe que caiga un rabión del plato del rey, del plato del rico, y él poder agarrarlo, pero en realidad hablaba de que él tenía esperanza, de que si el Señor decía en su palabra que aún los pájaros no cosechan y tienen comida, él sabía que como hijo de Dios iba a recibir aunque sea una migaja. Pero esa migaja que anhelaba Lázaro no tenía nada que ver con lo que caía de la mesa del rey. Era rico en fe y en esperanza, que algún bocado había de caer. Era rico en espíritu, conocía la palabra de Moisés y los profetas. Fíjate lo que dice Isaías 14:30. Esto es lo que conocía, esto es lo que hizo que... Yo le preguntaba, Señor, ¿cómo hizo Lázaro no conociendo a Jesús para estar en la presencia de Dios? ¿Cómo hizo Lázaro para ser justificado y estar con Abraham? Y acá dice la Escritura en Isaías 14:30, dice: y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Conocía las profecías. Había escuchado a los profetas siendo un pobre para la sociedad, pero era rico en conocimiento, en paciencia, en sabiduría. Él sabía que las llagas de su cuerpo iban a ser sanadas, que él iba a ser apacentado, que él iba a apoyar su cabeza y iba a descansar. Porque él conocía la Escritura, él conocía la ley del Señor, conocía las palabras de Moisés de Génesis a Deuteronomio. Él había escuchado a los profetas, habían abierto el rollo y dice el Señor que cuando entra a la sinagoga de los judíos, abriendo el rollo, le dijo a los fariseos y a los judíos que estaban delante de él: porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a librar a los cautivos. El Señor estaba leyendo a los profetas y dice que había un público tremendo delante de él, pero no todas podían oír y no todos podían ver, porque sus oídos espirituales y sus oídos estaban cegados detrás de la religiosidad, estaban cegados detrás de su inmundicia, creyéndose sabios en su propia opinión, pero no podían comprender los misterios de la palabra, los misterios de la revelación del Señor. Dice también la palabra de Dios en Salmos 12, del 5 al 7, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ellos suspira. Pondré a salvo a los que por ellos suspiran. Yo te animo que en el nombre de Jesús puedas mirar a aquellos que necesitan del amor de Dios. Que si tenés a Jesús y conoces a Jesús, te humilles y puedas alcanzarle un abrazo, un plato de comida, algo en lo que puedan regocijarse. No escuchar su palabra es lo que dice en relación a Moisés y los profetas. Acá había hecho una nota que ya lo repetí, lo vuelvo a decir: el religioso, el fariseo, cegado por lo que cree tener en su mano, no viendo ni entendiendo la ira del Señor, enviándolos al lago de fuego. Pero también veo en Apocalipsis 2:11 dice: que tiene oído, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no verá, no sufrirá daño de la muerte segunda. Yo te animo a que si todavía no tenés la seguridad de dónde vas a pasar tu eternidad, que hoy te acerques a Dios, que hoy le pidas perdón por tus pecados, que lo recibas a Cristo como tu Salvador.
porque Él ya lo expresó y mostró a través de la Escritura su preexistencia. En la lectura de Juan, capítulo 8, mostró en la lectura de Lucas, capítulo 16, el lugar preparado, que hay un lugar donde los que están de un lado no pueden pasar al otro, ni los que están de este lado pueden pasar a aquel lado. Entonces yo te animo hoy que tomes una determinación si todavía no recibiste a Cristo como tu Salvador. ¿De qué lado querés estar? Quizás te faltan un montón de cosas, pero si te falta Cristo, te falta todo. Quizás son muchas cosas las que querés alcanzar, pero si no alcanzas la gracia, que es el regalo que Dios te ofrece a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, te ofrece a través de esa gracia el perdón de tus pecados, déjame decirte que no tenés nada. Yo te animo que hoy puedas arrepentirte, buscar a Dios, arrepentirte de tus pecados y recibirlo a Cristo como tu Salvador. Él es el camino al Padre, como dice que es el camino, la verdad y la vida, pero nadie va al Padre si no es por Él. Por eso Jesús quiere conducir hoy tu alma a que tenga un encuentro con el Creador. Y eso se hace tan simplemente con una oración de todo tu corazón de arrepentimiento, pidiéndole perdón y recibiendo a Cristo como tu Salvador. Si sos hijo de Dios y estás bien con el Señor, dale gloria a Dios, porque sabés que tenés un lugar preparado, que quizás acá te pasan muchas cosas que te entristejan, que te causen tormento temporal. Quizás te pasen cosas que te quejes de no poder alcanzar, pero déjame decirte que cuando alcances esa gracia perfecta en la presencia del Dios vivo, que es Jesucristo, en gloria, cara a cara, no vas a necesitar otra cosa, porque Él te va a consolar, Él te va a apacentar y Él va a poder hacerte estar en paz en su gloria eterna. Y también te digo que si sos hijo y tu corazón se ha endurecido y que cuando abrís la Escritura no podés leer y no podés comprender, y esto te das cuenta, ¿sabes cómo? Cuando abrís la Biblia y decís, yo ya sé lo que dice, ya sé el contexto, ya sé para quién fue escrito. Cuando te pasa eso es porque tu corazón se endureció, porque el Espíritu de Dios no puede ser escuchado, porque la religiosidad, el fariseísmo, la angustia te lleva a no querer escuchar, a no poder ver lo que Dios tiene más allá de lo que nuestros ojos ven. Por eso hoy abrimos la Escritura y pudimos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Jesús nos mostró, Jesús se reveló en esta noche. Anhelo que Jesús pueda ser el Señor de tu corazón, el Rey de tu vida. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que a veces nos parece poco cuando nos ponemos a hablar de vos. Me encantaría desplayarme, me encantaría, Señor, seguir hablando, explicando con más paciencia, con más versículos, pero yo sé, Señor, que tú tienes un propósito y que tú enviaste una palabra en esta noche que no vuelve vacía. Por eso quiero pedirte, Padre Santo, que tu palabra cumpla su propósito en cada corazón y en especial en el mío. Y que para lo que fue enviada sea prosperada. Bendecí tu palabra, bendecí a mis hermanos, bendecí a aquellos que todavía no han dado el paso, bendecidos por la salvación. Dale ese regalo. Anhelamos que te puedan conocer, que se puedan encontrar contigo y que puedan ver tu rostro. Señor, te lo pedimos agradecidos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.